Buenas tardes, bienvenidos a su programa radial Ánimo de este martes. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Esta mañana, como todos los últimos martes de cada mes, vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Acuérdense que hoy es también los días de asesorías jurídicas gratuitas. Ya tenemos varias asesorías pendientes para este día. Y esta mañana vamos a hablar de el liderazgo en los derechos humanos. El tema de hoy vamos a hacer conocer cómo se puede tener un liderazgo en derechos humanos. Ya saben ustedes que los derechos humanos es una rama muy importante del derecho que realmente abarca todas las áreas que tiene, con que se relacionan las leyes. Entonces, empezamos el programa introduciendo el programa, de que para tener liderazgo en derechos humanos, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que uno necesita hacer para tener liderazgo en los derechos humanos? Y una de las cosas es que hay que estar dispuesto a denunciar todas las violaciones, independientemente de la soberanía o el tinte político de los gobiernos. Las personas que tienen un liderazgo en derechos humanos tienen muy claro que para hacer esto tienen que ser tolerantes a la frustración, tienen que tener paciencia, tienen que esperar hasta que se les haga justicia. Y como es una convicción de que estás haciendo lo que es correcto y lo que va a beneficiar incluso a una nación, entonces es por esto que estás dispuesto a pagar el precio de denunciar esas violaciones. ¿Y por qué? Porque a la víctima de tortura no le importa la ideología del torturador. O sea, a tu víctima no le importa si el torturador es de tal o cual creencia o tiene tal o cual pensamiento. La visión de un líder de derechos humanos es que las personas a su alrededor conozcan cómo tener y luchar por una vida digna. ¿Cómo tú puedes tener una vida digna? ¿Cómo tú puedes luchar para obtener esta vida digna? Y con valores es muy importante que tú entiendas que el luchar por los derechos humanos, el objetivo siempre va a ser que tengamos una vida digna, que tengamos lo que merecemos por el simple hecho de ser seres humanos. That's it. Es lo que tú te tiene que quedar muy claro. Y sin visión no hay liderazgo. Eso yo le digo a los estudiantes de derecho. Si no tienen una visión de qué es lo que quieren hacer y para qué lo quieren hacer, no va a haber un liderazgo, no va a haber un respeto por los derechos humanos, por lo tanto no hay una vida digna y de calidad. Lo vemos en diferentes países, como la gente sufre por esta falta de valoración que tienen las autoridades hacia los seres humanos que son igual a ellos. La Escuela Europea de Excelencia dice en un artículo del 28 de agosto del 2015, publicado en las redes, que el liderazgo involucra a personas y grupos dentro de un marco de valores en sus derechos humanos. Y el líder va a tener la capacidad como persona para influir, motivar con su vida y organizar diversas acciones creativas para lograr sus fines y objetivos. Todos tenemos, lo he dicho en varias conferencias acerca de liderazgo, que todos tenemos el potencial para ser líderes, pero no todos lo desarrollan. Hay algunas personas que no les importa, pero tienes que tener la visión que si tú no vas a hacer que te respeten tus derechos humanos, nadie lo va a hacer por ti, ni por tus hijos, ni por tu familia, ni por tu empresa, ni por nada. No todos quieren un cambio, no todos quieren una transformación personal. Yo les comento a los estudiantes de derecho, están en un proceso de tener un liderazgo, pero tienen que estar conscientes que ese proceso va a ser durante toda su vida, porque un líder nunca deja de aprender, siempre está
buscando ser creativo e innovador. Un líder de derechos humanos tiene que ser íntegro para tener un carácter de acero. ¿Por qué? Porque la gente siempre te va a atacar, siempre va a tratar de sacarte cosas ciertas o no ciertas para menguar tu valor, para menguar tu fortaleza, tu carácter de acero. Por eso tienes que ser consciente que tienes que ser íntegro, porque pueden decir y hacer, pero debido a que tú practicas la integridad, la gente no va a poder. Sus difamaciones van a chocar como contra una pared, como bolas de nieve, y se van a desvanecer. Esa es la confianza que se tiene cuando un líder es de un carácter íntegro. El liderazgo es una oportunidad que se toma y puede ser ejercido por muchas personas en medios variados. ¿Y saben dónde empieza nuestro liderazgo de derechos humanos? En nuestra casa, con los nuestros, con las personas que están alrededor, respetándole la dignidad, respetándole sus deseos, no imponiéndose, no manipulando, no presionando. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros aprendemos a respetar la dignidad en nuestra familia, dentro de nuestra familia? Bueno, vamos a ser capaces de respetar la integridad y la dignidad de las personas allá afuera. Y se te vuelve un hábito, un estilo de vida. Hay otro medio también donde se desenvuelve, bueno, son varios medios donde se van a desenvolver el liderazgo en derechos humanos, que es el educativo, el familiar, el deportivo, el científico, el social, el militar, el político, el religioso, el legal. En todas partes se necesitan líderes defensores de derechos humanos, no solamente los que tienen conocimiento de leyes. Las características principales en los derechos humanos son, vamos a ver hoy 4 características para un liderazgo en derechos humanos. Acuérdense que hemos hablado, tenemos que ser muy tolerantes a la frustración. Tenemos que ser muy tolerantes, no rencorosos, no vengativos, y permanecer hasta que se cumpla el objetivo, que otros vivan con dignidad. Vamos a ver que una de las características principales es la habilidad de usar el poder que tienes o adquieres de forma sabia, eficiente y responsable. ¿Cuántas veces no vemos a políticos, a funcionarios públicos, a personas que están en un medio donde son una gran influencia? Pero estas personas no tienen esa habilidad de usar el poder que tienen de una forma sabia, eficiente y responsable. ¿Y para qué usan su influencia o su liderazgo? Pues para robar, para disminuir el patrimonio de otras personas, para que los sigan en los malos ejemplos. Y esto no tiene nada que ver con el liderazgo de derechos humanos. Acuérdate que el liderazgo de derechos humanos va a ser en relación a que tu influencia la uses con sabiduría. Y que los que te sigan para que hagan el bien. Te sigan para que aprendan a aplicar el derecho de forma correcta y que sean responsables con lo que dicen y con lo que hacen. Se necesitan ser buenos ejemplos. Segundo, un líder en derechos humanos va a tener la habilidad para comprender a los seres humanos, sus distintas motivaciones, sus circunstancias, para que haya estabilidad con sus seguidores. Por eso es que esta habilidad se va a entender en que tú no debes de juzgar. Puedes dar tu opinión, puedes criticar en forma positiva, puedes discernir lo que está pasando o lo que está sintiendo tal o cual persona. Pero tienes que ser muy inteligente, muy sabio para que respetes y comprendas las motivaciones del por qué las personas se comportan de determinada forma. 3. Un líder en derechos humanos tiene que inspirar a sus seguidores conforme a su ejemplo. ¿Para qué quieres que te sigan? Esa es una de las cosas que te tienes que preguntar. ¿Para qué quieres que te sigan?
para que te ayuden a hacer el bien, para que sean un equipo y puedan desenvolver mejor sus habilidades para dirigir. Eso es algo que tienes que estar muy consciente. Tienes que inspirar a tus seguidores. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me gusta inspirarme en otros líderes y me motiva ver lo que ellos alcanzaron en su labor de derechos humanos, de activistas sociales, cómo con su ejemplo, con su tenacidad, con su perseverancia, ellos lograron un bien para la humanidad. Al final vamos a ver unos ejemplos. 4. Una de las cosas, que yo le recomiendo siempre a los estudiantes de Derecho en este proceso de aprendizaje de liderazgo es que vean documentales que los motiven, de gente que paga un precio para que pueda terminar con una conducta criminal o con una ley que no favorecía a los demás. Y hoy por hoy muchas personas están disfrutando esa vida con dignidad gracias a que este líder entendió que tenía que ser una verdadera inspiración con su ejemplo. 4. En el área de derechos humanos, un líder debe buscar resultados para todos, no solo para él. Un líder de derechos humanos siempre está buscando el bien social, el bien colectivo. En tu familia, tú como mamá, como papá, en tu empresa, como jefe, como manager, como líder, tienes que siempre estar pensando que tienes que buscar resultados para todos. Y tienes que motivar a todos. Y tienes que ayudar a cada uno de los que están a tu alrededor a que sigan creciendo, creciendo, creciendo. Porque ese es el verdadero liderazgo en derechos humanos. Tenemos que ser ejemplo en nuestro estilo de vida y estar caminando constantemente hacia la transformación de una sociedad. Hay muchos ejemplos actualmente de líderes que están transformando a la sociedad con su trabajo. Yo les he comentado de varios en Canadá que hasta hoy están trabajando para mejorar este país y me inspiran a que sigamos aprendiendo. Y vamos, ¿dónde vas a empezar tú a ejercitar tu liderazgo? En tu casa, lo que te decía no hace rato, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus empleados, con tus familiares, donde estudias, donde trabajas. Es algo que se hace a diario y es algo que como viene innato, lo traes desde que naces, no te cuesta trabajo estarlo practicando. Estar ayudando a los demás a resolver sus problemas, teniendo paciencia hasta que se alcanza un objetivo. Y el liderazgo fundamentado en integridad personal va a estar basado en valores y principios. Y estos valores y principios van a estar asumidos y se van a reflejar en una conducta personal, familiar y social del líder. Algunos valores, aunque hay muchos, son éticos en un liderazgo de derechos humanos, tales como el compromiso. No te vas a cansar de hacer el bien. En tu familia, no te vas a cansar de instruir, de educar, aunque no veas frutos, aunque no veas un resultado palpable. Tú vas a tener un compromiso con la persona que te está siguiendo o con la cual tú tienes influencia y le vas a tener paciencia hasta que veas que esta persona o que tus seguidores han logrado tener una vida con dignidad. También está la honestidad, está la lealtad. Tú no vas a dejar botado a tus seguidores, ya me voy, ya no les tengo paciencia, ya me cansé, estoy trabajando por ustedes, me estoy esforzando y no veo ningún resultado y no entienden. No, eso no existe. Los líderes defensores de derechos humanos se comprometen y son leales. No le puedo decir a un hijo, ya, como tú no me entendiste, ya llevo tantos años tratando de que entiendas que quiero que tú lleves una vida de principios y de valores y no lo entiendes, entonces ya, aquí dejo de ser líder.
hasta luego. No, no lo podemos hacer. Ni siquiera es una opción. Hay también valores orientadores como la visión. Ayuda a las personas a que tengan una visión en lo que están haciendo. La creatividad es algo hermoso, la creatividad, la valentía. Anima al débil en el ánimo para que sea valiente. Y también tener un afán emprendedor. Siempre estar viendo quién te enseña a ti para que tú le enseñes a los otros. Ese es el afán emprendedor. Si no eres ejemplo, estimado radioescucha, mujer que me escuchas, no vas a tener un liderazgo y no vas a tener seguidores. Te voy a dar ahora cómo puedes defender la dignidad humana a través de un liderazgo en derechos humanos. Y entre otros, vamos a encontrar dónde puedes trabajar, cuál es el área donde te puedes mover para que puedas defender esta dignidad. Como ya dijimos, empezamos con nuestra familia, defendiendo a los nuestros cuando alguien esté violentando su dignidad. Otro lugar es contra los niños y niñas soldados, aquellos que se los toman a la fuerza por alguna guerrilla y los obliga a participar. También para ayudar con el fin de los desalojos forzosos, donde a la gente las privan de su propiedad, las privan de la posesión de sus inmuebles, simple y sencillamente porque la gente que los está privando piensan que no son dignos, que no se van a defender. ¿Ves la importancia de ser un líder en derechos humanos y empezando con tu propia vida? También va a ser contra la trata de personas, contra la tortura, contra la conexión entre la prostitución y drogas, y también en la defensa de la libertad de expresión. Son los lugares en donde se mueven mucho el activismo de los derechos humanos. También contra gobiernos corruptos y tiranos, contra la pobreza y saqueo de un país. ¿Cuántas veces no vemos en las noticias cuántos funcionarios públicos tienen cuentas millonarias en otros países, en otros bancos, que saquearon a su país para poder tener esa riqueza ilícita? Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, a la alimentación, al agua y el nivel más alto posible de salud. El derecho a la vivienda, como ya te había platicado, por los desaparecidos, por la niñez, para construir la paz, y empezando por la paz de tu casa y terminando con la paz de un país y la paz en otras naciones. Por los refugiados cuando el país no cumplió con su función de protegerlos y defenderlos. Esa es otra área en donde se desarrolla una vida con dignidad por los defensores, a favor de los desprotegidos por los defensores de derechos humanos. Venezuela, según las estadísticas, es uno de los países que tiene las condiciones más terribles para las víctimas, donde no se le hace justicia a las víctimas. En los países latinos, la policía tiene una ruleta rusa de tortura para los criminales o personas detenidas, con las cuales obtienen confesiones. Reporteros Sin Fronteras denunciaron a los depredadores de la libertad de información y comunicadores sociales. Como ves, hay muchas maneras de involucrarte en un liderazgo para defender los derechos humanos y darle a los demás una oportunidad a vivir una vida con dignidad. Lo puedes empezar a hacer localmente hasta llegar al ámbito nacional y después al ámbito internacional. Sin que tú te des cuenta, cuando tú tienes la visión para ser un defensor de derechos humanos, la misma actividad te va a ir empujando hasta que llegas a un plano internacional. Se van abriendo las puertas. Muchas veces pues ni siquiera es tu objetivo cuando tú estás trabajando en un área de derechos humanos, cualquier área que tú te quieras comprometer. Y la misma actividad te va empujando hasta que te das cuenta y ya estás a un nivel internacional. Ahora voy a pasarte a darte ejemplos de defensores de derechos humanos que cambiaron la historia del mundo.
con su liderazgo. Y son mis ejemplos. Te quiero decir que yo aprendo mucho de ellos, aprendo de su tenacidad, de su paciencia. Espero que también te motiven estas personas. Y cuando tengas tiempo, lee libros de defensores de derechos humanos, de lo que han hecho por los países, por su propia gente, por su nación. Y te vas a dar cuenta que cualquiera que tenga esta visión lo puede hacer. Y no lo vas a hacer solo, porque existen comunidades y comunidades de líderes defensores de derechos humanos a los cuales te vas a ir acomodando para que puedas alcanzar tu objetivo siguiente. Tenemos a William Wilberforce. William Wilberforce fue un abogado que consiguió la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Fue una lucha como de 30 años donde este abogado se esforzó para demostrar a un parlamento duro, propietario de esclavos, que lo que estaban haciendo no era legal, que estaban atentando contra la dignidad de otras personas. Yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención en un documental que vi de William Wilberforce, que por cierto tiene una película que se llama Amazing Grace, donde Sublime Gracia, donde ustedes pueden ver parte de esta historia. Él logra tener de testigo a John Newton, que era un líder que traía esclavos de África y los vendía en Inglaterra. Esta persona logra cambiar, logra sensibilizarse por la influencia de gente como William Wilberforce. Su ejemplo conmovió a esta persona que era tratante de esclavos para cambiar su actitud. No solo cambió su actitud, sino que ayudó a demostrar en el Parlamento que era mentira lo que decían de los esclavos cuando los traían de África, que vivían en condiciones saludables, que cantaban en los barcos, que estaban en familia. O sea, fue una mentira. Y William Wilberforce hace algo que es muy intrépido. Él le dice a los que alegaban esto para favorecer la esclavitud, le dice William Wilberforce al Parlamento en las audiencias donde se estaba peleando por este avance en la vida de las personas violentadas. Él le decía, bueno, si es tan bueno los barcos, si hay un tan buen ambiente, los barcos que vienen de África aquí trayendo esclavos, si tú crees que es algo tan bueno, ¿por qué no vas con tu familia y te tomas unas vacaciones usando los mismos barcos en donde los esclavos son golpeados, los hacen dormir, en donde hacen sus necesidades, los separan de su familia, los enfermos los tiraban al mar para que no fuera un motivo de atenderlos, etc. Y me doy cuenta cuando yo veo a estas personas, a estos líderes, de que sí se puede. Sí se puede. Otro ejemplo, Mahatma Gandhi, otro abogado político y activista indio que consiguió la independencia de su propio país para que dejara de ser una colonia británica. Y su movimiento se llamaba No Violencia. Fue una persona que a través de diferentes protestas, sin usar la violencia, logró que su país se independizara de la colonia británica. Fue también una lucha de muchos años. Él estuvo detenido varias veces, pero lo que les comentaba no hace rato, su carácter de acero le impidió desertar del compromiso que tenía con su país de ayudarlos a que tuvieran una vida con dignidad. En la página de Unidos por los Derechos Humanos aparece también Martin Luther King, que defendió los derechos de las personas de color en los Estados Unidos, que no les permitían a las personas de color sentarse en un autobús donde iban los blancos. Los restaurantes se dividían, en un área era para gentes de color y en otra era para los blancos. También los niños en las escuelas. Era una discriminación indigna de cualquier ser humano. También tenemos otro ejemplo, Nelson Mandela, abogado, defensor de los derechos humanos, que luchó pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica, un movimiento que se llamó Apartheid. Instauró un modelo democrático
en el mismo estado. Y después de pasar casi 30 años en la cárcel, consiguió unir a una sociedad que se había dividido y construyó un país donde todos tenían los mismos derechos. Un país donde todas las personas vivían con dignidad. 30 años esperó él para que pudiera alcanzarse este objetivo. Su compromiso verdaderamente fue un compromiso. Elvia Carrillo Puerto también fue un ejemplo de una mujer que luchó por el voto femenino en México. Nació en Motul y murió en la Ciudad de México. Y también tenemos que Ecuador fue el primer país a nivel de América Latina que reconoció este derecho a las mujeres. Teresa de Calcuta, otro ejemplo para mí, defensora de los derechos humanos de los más pobres de los pobres. Mujer que dedicó su vida, su compromiso a ayudar a los desvalidos, desprotegidos de las sociedades, a los necesitados. También tenemos a Rigoberta Menchú, que es una activista y defensora de los derechos de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Ella sufrió persecución política, se refugió en México y fue embajadora de la UNESCO y además Premio Nobel de la Paz. ¿Se dan cuenta? El que tiene la visión de defender los derechos humanos, su misma actividad, lo va a ir empujando hasta posicionarse de tal forma que tenga mayor influencia para seguir defendiendo los derechos humanos. En el Medio Oriente se han levantado muchas jóvenes líderes en derechos humanos que pelean por un país donde puedan hablar libremente sobre sus problemas sin ser bombardeadas, sitiadas o detenidas. Estimada audiencia, gracias por estar conmigo en este programa. Con esto concluyo cómo tener un liderazgo en derechos humanos. Estoy muy contenta. Creo que este tema a mí me apasiona, me fascina. Espero haber contribuido con un granito de arena a fomentar esta visión y este compromiso. Y me despido de ustedes esta tarde. Acuérdense, asesorías jurídicas gratuitas y nos vemos el próximo martes. Que tengan una maravillosa semana. Sigámonos esforzando para ayudar a los demás a vivir con una vida de dignidad. Soy la abogada Lady Campos, transmití en vivo desde Canadá. Hasta luego. Cuídense.